Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar la tercera reunión científica y técnica en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal, organizada por la Comisión de Mercado de Capitales y Finanzas de Empresas, y que contamos con la gran colaboración de la Comisión de Tecnología. Nos acompaña Rolando Matkovi, que es el presidente. Rolando Matkovi, que es el presidente de la Comisión de Tecnología en el Consejo, y los expositores de esta charla, que se va a llamar Finanzas y Datos, son Javier García Fronti y Marcelo Raffi. A continuación voy a dar los breves antecedentes que tengo, pero importantes, tanto de Javier como de Marcelo. Javier Ignacio García Fronti es doctor en UBA, investigador y docente, autoridad académica de la Maestría de Gestión y Análisis de Datos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Marcelo Raffin es cofundador de Scoring, gerente de riesgos y cobranzas de Money Online, abogado de UBA y es certificado de ética y compliance de UCEMA, docente del programa de FinTech Digital Banking en la Universidad Católica Argentina. Así que con este panel de lujo, Rolando, escuchamos y largamos con Javier. Bueno, quiero agradecer la invitación de parte de la comisión de ustedes, porque para nosotros es muy importante estar al tanto de todos estos temas. Frecuentemente hablamos de todos los temas de tecnologías disruptivas como estas, así que creo que va a ser muy valioso para nosotros participar y hacer todas las consultas que nos surjan a partir de las presentaciones. Así que muchas gracias, Gustavo, y adelante. Bueno, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Rolando. Bueno, gracias al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires por la invitación que nos hacen a Marcelo y a mí para participar. Creo que desde el punto de vista mío personal, como docente de la UBA, dentro de nuestro estatuto, una de las patas, aparte de la docencia y la investigación, es la extensión, y en definitiva la extensión tiene mucho que ver con una articulación con la profesión, y los profesionales que estamos formando en las facultades económicas están matriculados en el Consejo y tienen vinculación con este Consejo, así que gracias por la invitación y es una posibilidad de poder contactarnos con nuestros exalumnos en algún sentido, ¿no? Simplemente a partir de la invitación que recibí por lo menos de Gustavo y de Marcelo, la idea era plantear lo que tiene que ver con datos y finanzas. Dentro de datos y finanzas uno puede plantear infinidad de temas seguramente, pero sí lo que viene a la cabeza es cómo vinculamos en las organizaciones la problemática de la gestión de las finanzas y la problemática de la gestión de los datos. Tanto de la misma forma que vemos que hay valor en la gestión de las finanzas, porque tiene un valor el dinero monetario y de control, también estamos viendo en las últimas décadas una creciente importancia de valor de los datos. Ya no los datos como esos ladrillos que permiten construir la casa y lo importante es el diseño, sino ya los datos tomando un rol principal y en alguna medida como organización tenemos que tomar en cuenta que ese valor es un valor que tenemos como un activo de la organización y que debe ser gestionado eficientemente y en pos de los objetivos organizacionales. En este contexto, al cruzar datos y finanzas, se me vinieron a la cabeza tres ideas como para compartir con ustedes que de ninguna manera pretenden ser abarcadoras de toda la problemática de datos y finanzas, pero me parece que pueden ser puntuales, interesantes para discutir en esta charla. Y poder también, con el último tema, empalmar con las capacidades que tiene Marcelo vinculado más con la parte de legal y abogado. Entonces digo que en alguna medida poder articular de una charla que está dando el Consejo de Profesiones Económicas, en lo personal vengo más de la parte de tecnología y después poder dar un paso hacia también una discusión que involucre también colegas abogados, y creo que en esa interdisciplina es donde tenemos que manejarlos vinculados a la problemática de datos.
Entonces, el primer tema que me gustaría marcar es cuáles son los desafíos que tiene la banca y el sistema financiero en función de la aparición de estos datos, de estos Big Data, Machine Learning y esta tecnología de Big Data, como nosotros decimos en el grupo de investigación. El segundo punto es qué pasa con estos datos que no son los tradicionales. O sea, porque los datos tradicionales que vienen en los censos, que aparecen en los balances, son una serie de datos, pero ahora aparecen una gran cantidad de datos alternativos y en la medida que uno los incluya en su modelo de automatizaciones, tiene ventajas y desventajas. Y el tercer punto, para articular sí ya con la segunda parte, es plantearles a ver, en la literatura hablan de un trilema vinculado con FinTech, que tiene que ver con estas organizaciones FinTech, que tienen una gran capacidad de innovación, cómo se relaciona esa innovación financiera con una integridad de mercado, y esa integridad de mercado y esa innovación financiera, cómo se vinculan con la utilización de normas de regulación lo más sencillas posible. Ese trilema se exacerba en la fintech con el tema de Big Data. Entonces, serán las tres ideas que quiero comentarles brevemente hoy. Entonces, primero, simplemente poner en contexto, cuando hablamos de Big Data, en nuestro grupo preferimos hablar de tecnologías de Big Data, con lo cual estamos hablando de una gran cantidad de información de datos disponibles, datos personales y datos territoriales, pero también una gran capacidad de cálculo para poder procesarlos y poder de alguna forma gestionarlos y obtener beneficio de esa gestión. Entonces, la banca o el sistema financiero, al utilizar este tipo de datos que les aparecen, lo que le puede dar es una visión más completa de su negocio. Puede encontrar patrones de comportamiento de los clientes, hasta mejorar la eficiencia de ciertos procesos internos, y también podría ser de ayuda para ver cuáles son las tendencias más amplias que tiene el mercado. Esto permite que se tomen decisiones más informadas y decisiones basadas en datos, lo cual también daría para una charla particular qué significa tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Porque también es toda una problemática. ¿Qué datos? ¿Quién tiene los datos? ¿Quién es el dueño de los datos? ¿Y cuál es la regulación y las leyes que me regulan esos datos? Pero bueno, para ir como introducción, creo que alcanza. Y lo importante es que a nivel del sistema financiero, el tener datos nos permite optimizar procesos internos y la utilización de Machine Learning nos puede permitir un aumento significativo de los rendimientos y una reducción de los costos operativos. Ahora, esta introducción de estas tecnologías tiene que también tener en cuenta que hay una cantidad de riesgos asociados con la introducción de esta nueva tecnología. También a nivel de la banca lo que nos permite es tener una experiencia de cliente personalizada, nos permite que la banca o una fintech conozca mejor a sus usuarios, puede analizar los comportamientos de usuario, puede comprender mejor las necesidades de sus clientes, ¿sí? O sea, puede entender, digamos, las necesidades, identificar problemas de sus productos, encontrar la mejor manera de solucionar los problemas que tiene un cliente. También dentro de lo que es la organización bancaria o financiera, puede haber un proceso de optimización, automatización de los procesos de negocio a partir de utilizar tecnologías de Big Data. Y también hay un tema que también es muy interesante en la literatura vinculado con esto, la vinculación entre los empleados y el Machine Learning. De alguna forma, la presencia de Big Data y Machine Learning en las organizaciones puede mejorar, si está hecho de forma eficiente, puede mejorar los rendimientos de los empleados, pero también es importante que ese Machine Learning pueda aprender del comportamiento de los empleados y los empleados aprender de los comportamientos del Machine Learning. Entonces, en ese diálogo, que evidentemente es un diálogo que tiene que estar manejado por un criterio también ético de cómo se maneja esta relación, ¿no? Hay toda una literatura muy interesante. Bueno, la tradicional es la literatura vinculada a cómo el Machine Learning puede o no, en el lugar de trabajo, violar las condiciones laborales de los empleados. Eso es una literatura muy importante que está alrededor de eso. Y ahora hay una literatura interesante, incipiente, que es de qué forma juzgamos los seres humanos las acciones de las máquinas. Entonces también ahí aparece una nueva situación, ¿no? Cuando nosotros, una computadora, un proceso automatizado de computadoras realiza una determinada acción y se equivoca,
para mí como cliente del banco, por ejemplo, tengo una reacción diferente que si lo hace un ser humano, ¿no? Entonces, hay toda una problemática también ahí que tiene que ver con incluir también, a lo mejor en esta mesa para la próxima, hay que incluir también un psicólogo para poder entender estas relaciones, ¿no? Los ejemplos de aplicación en banca, como para cerrar la primera parte, tienen que ver con, entonces, permitirnos segmentar clientes de sus perfiles, venta cruzada y upselling, mejorar la prestación de servicios al cliente en función de sus comentarios, descubrir patrones de gasto de los clientes y hacer ofertas personalizadas en función de esos patrones, evaluación de riesgos, cumplimiento de informes que ayudan a la gestión y prevención del fraude, o sea, me permite tener una mejor gestión de los problemas de fraude. Y también me permite identificar los principales canales donde el cliente realiza transacciones. Entonces, ver si utiliza pagos con tarjeta de crédito, débito, hacer retiro por cajero automático y conocer a mi cliente. Como algunos ejemplos de la tecnología de Big Data aplicada a la banca. Antes de pasar al tema de datos alternativos, un tema que es fundamental acá, que tampoco lo vamos a tratar en la charla, pero que sí quiero mencionar, es que todos estos datos, que estamos utilizando datos personales de nuestros clientes, tiene que ver una correcta gobernanza de estos datos, y esa gobernanza está dentro de un marco regulatorio y legal, ¿no? La Constitución, la ley nacional, la ley de la ciudad y la Defensoría del Pueblo tienen explícitamente marcadas ciertas características, como por ejemplo, está prohibido hacer un profiling automático de los clientes sin la participación de un ser humano en el proceso. Entonces digo, hay una cantidad de cosas que uno debería tener en cuenta, ¿sí? De hecho, temas de riesgos operativos, si el banco tiene una cámara que está enfocando hacia afuera, no puede tener más de una cantidad de meses guardada esa información y después debería destruirla. No puede guardar la información de 5 años visual y procesarla para su beneficio. Entonces digo, hay todo un tema regulatorio que no es tema de esta charla, que va a ser muy importante a la hora de por qué, cuando vengamos al final a plantear el trilema, por qué la regulación es tan importante, ¿no? O sea, cuando hablamos de innovaciones, en general, yo antes trabajaba vinculado también con las problemáticas nanotecnológicas, cualquier innovación que se implemente en los mercados, evidentemente, una de las discusiones más importantes es la regulación, y no una regulación ex post, sino la idea, nosotros en el grupo de trabajo nuestro trabajamos con lo que denominamos una gobernanza anticipatoria de los datos, o sea, una gobernanza de los datos que trate de anticiparse y sea parte del proceso, no una regulación que está afuera mirando cómo se comportan los regulados. Entonces, el segundo tema que les quería mencionar tiene que ver con este Big Data, estos grandes cantidades de datos. Muchos de estos datos son alternativos. Alternativos me refiero a que me pueden aparecer fotos. Un ejemplo que podemos dar, que hay un artículo muy interesante en esto, es se hizo una prueba comprando en Estados Unidos, comprando y vendiendo acciones de ciertos supermercados grandes, y se hizo la comparación entre analizar la información disponible en el mercado y, por el otro lado, tomar la decisión en base a fotos del estacionamiento que me marcaba qué autos, qué cantidad de autos había en cada momento en cada una de las sucursales. Y ahí muestran en el paper Frank Parnoy, bueno, hay una serie de artículos vinculados con esto, que obtuvieron casi un 5% de rendimiento más alto trabajando con estos datos alternativos, que es la foto del estacionamiento. Entonces, vemos una creciente disponibilidad de datos alternativos en el mercado, y esto está transformando los procesos de gestión activa que uno hace de los procesos de negocio, ¿sí? En las entidades. Estos datos no tradicionales pueden provenir de notas periodísticas, medios sociales, como dije recién, imagen fotográfica, información geoespacial, información que haya en sitios web, o sensores de Internet de las cosas, como yo decía recién. Puedo tener una cámara y evaluar la gestualidad de la gente que entra al banco, digamos, ¿no? O sea, digo, esto hay un montón de temas que uno puede agregar a lo que estoy planteando ahora. Entonces tenemos, por un lado, beneficios, ¿sí? Y tenemos, por otro lado, riesgos. Evidentemente, el principal impulsor para que una entidad financiera adopte datos alternativos en su modelo de decisión es la ventaja competitiva que tiene con respecto a sus competidores. Ahora, este proceso alternativo, de utilizar datos alternativos, conlleva mayores riesgos que cuando uno toma decisiones solamente con datos tradicionales.
Esto entonces puede ser una amenaza a la reputación corporativa. Y como todos sabemos en esta reunión, y los profesionales de económicas también, el banco, el mayor activo que tiene es su reputación. Si hay algo que atenta contra la reputación de un banco, es un tema a tener en cuenta y complicado. Entonces, fuentes alternativas de datos, creo que ya las mencionamos y pueden darse cuenta, y también dentro de los beneficios, voy a ser un poquito más detallado acá. No solamente el utilizar Big Data para el banco le permite encontrar nueva información, por ejemplo, sobre sus clientes que antes no tenía, sino que aparte, tal vez esa información del cliente le llegaba en 2 meses, pero ahora con los datos alternativos puede tener un proxy de ese dato 2 meses antes. Entonces, como pensamos que en la inclusión de tecnologías Big Data conlleva una serie de riesgos, simplemente mencionar qué tipos de riesgos. Hay riesgos que están asociados al dato en sí. Si yo acá dejé de lado la discusión entre rastro, dato, información procesada, que es toda una discusión también, pero digo, los datos alternativos pueden conllevar un mayor riesgo que los datos tradicionales. ¿Por qué? Porque en general no están estructurados. El dato tradicional viene en una tabla en general, ¿sí? En una estructura. El dato alternativo, no tradicional, no viene generalmente en tabla. Entonces, otro de los temas también que puede ver es, yo puedo estar comprando datos alternativos, por ejemplo, a un proveedor de imágenes satelitales. Entonces también tengo que tener en cuenta que ese dato puede tener problemas porque yo no manejo los procesos de control de riesgo de los proveedores. Todo esto presenta una amenaza para la reputación, como dije recién. El segundo punto de los riesgos a mencionar son riesgos vinculados con el modelo. Yo tengo un modelo de toma de decisiones que fue pensado para datos tradicionales, que están curados, que están gestionados prolijamente, y de repente agrego una nueva columna que proviene de algún tipo de cálculo de datos alternativos, y esto puede ser una incorporación incorrecta en el modelo, ¿sí? Entonces, si yo en la fase de entrada agrego variables que no son las tradicionales para las cuales el modelo fue desarrollado, puedo estar produciendo al final de todo ese proceso basura. Como decía creo que para muchos de nosotros es nuestro inspirador en todos los temas de informática, fue mi primer trabajo, trabajé con Seoane, y Seoane siempre decía ese tema, ¿no? Si uno entra en la fase de entrada basura a un sistema informático, va a obtener basura. Entonces acá la pregunta es, estos datos alternativos no es que sean basura, pero si no tengo ciertos cuidados, puede hacer que el modelo que estuvo pensado para otros datos termina produciendo datos que no son válidos para mi toma de decisiones. El tercer riesgo tiene que estar vinculado con lo que mencionaba antes, la problemática de la regulación. El tema es que un cliente mío esté entrando en este momento a visualizar su saldo de cuenta, no significa necesariamente que yo tenga derecho a utilizar ese dato para otra cosa que no sea simplemente para mejorar la eficiencia con la cual ingresa sus datos. O sea, a mí como banco no me da derecho a tener cierta información de mi cliente para hacer lo que quiera con esa información. Hay todo un framework que tengo que respetar, de regulación y de gobernanza. Ahora, después de mencionar todos estos riesgos, voy para el otro lado. También hay riesgos si yo no utilizo los datos alternativos. Bueno, Deloitte tiene un artículo, un resumen muy interesante con esto, que ahí habla Deloitte en ese folleto de hace unos años, que uno puede perder la posición en el mercado, puede perder capacidad de ejecutar políticas y también puede perder una posición estratégica en el mercado por no utilizar toda alternativa. Entonces, también hay riesgos si yo simplemente digo, no los voy a utilizar y sigo con mis datos tradicionales. Entonces, básicamente el desafío es, dentro de cada contexto de negocio, estimar los beneficios y gestionar activamente los riesgos asociados. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto que les quería mencionar hoy, como para cerrar y darle ya el paso al siguiente orador, es este trilema que mencionan muchos autores. Este trilema está vinculado con, imaginen un triángulo y 3 partes de ese triángulo. Por un lado, la innovación financiera, ¿no? La idea de poder mejorar los procesos, mejorar los servicios financieros. Por otro lado, las ganas de que las reglas, de que la regulación del sistema financiero sea lo más simple posible para que tengamos que trabajar menos
en temas meramente burocráticos. Y tercero, que tenga un mercado, o sea, la integridad del mercado, ¿no? Que el mercado no colapse. ¿Sí? Que uno de los temas que el mercado no colapse es que no haya un momento dado que vengan todos a buscar la plata al mismo momento, no lo tenga para darle, o también que de repente haya un montón de bancos asaltados y no tengan la capacidad de resguardar sus datos. O sea, digo, integridad de mercado en un sentido más genérico, ¿no? Entonces, para mencionar un poco el trilema, tiene que ver con lo siguiente. Cuando los reguladores priorizan la integridad del mercado y tener normas claras y sencillas, necesariamente deben hacerlo a través de prohibiciones que seguramente van a inhibir la innovación financiera. Alternativamente, si los reguladores desean fomentar la innovación y a la vez impulsar un marco regulatorio sencillo, eso hace aumentar los riesgos de la integridad del mercado. Por el otro lado, si los reguladores buscan promover la innovación y una integridad de mercado, tendrán que hacerlo con un conjunto de normas muy complejo para sostener la innovación y la integridad. Entonces digo, tenemos un trilema presentado, que por eso quería mencionárselos hoy, que este trilema, cuando en vez de pensar en un banco, pensamos en una fintech, este trilema se exacerba y es mucho más importante de poder discutir. Así que era nada más que eso. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, por toda tu presentación. Cuando hablabas del trilema, me hiciste acordar a lo que se llama el triángulo griego, que tiene una de las partes es la anticipación, otra es la acción y la tercera es la apropiación. Vinculemos todos esos temas con los datos y tenemos un lindo trilema, como estaba diciendo. Pero da para seguir hablando. Y vamos a tomar muy en serio lo que dijiste de que la próxima tengamos un psicólogo en la reunión. Bueno, continuamos con Marcelo. Marcelo, bueno, tenés uso de la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación, al consejo, que nada, y a Javier también por la primera parte, porque la verdad que le da un marco y un contexto teórico muy importante para esta segunda. Yo en mi caso no soy especialista técnico o académico como Javier en temas de machine learning y modelos predictivos, sino que estoy del lado del negocio, ¿no? Soy usuario de herramientas desarrolladas por especialistas como Javier, y la idea es hacer un abordaje con ese enfoque, ¿no? Acá voy a compartir pantalla. Yo en mi caso, la experiencia pragmática que tengo está relacionada con las billeteras virtuales y los préstamos online. Mi enfoque de las finanzas tiene que ver con la industria del crédito y particularmente con la banca de consumo. Y quería contar un poco sobre la aplicación y las oportunidades de uso que hay de Big Data y de Machine Learning durante el ciclo de vida del crédito. Acá, bueno, hay algunas referencias conceptuales sobre Big Data, teoría de datos, Machine Learning, que bueno, las dejo para que quienes vean puedan tomar nota, pero básicamente cuando hablamos de Big Data hablamos de los datos en cuestiones de variedad, volúmenes y velocidad, de la minería de datos que nos permite analizar un alto volumen de variables en forma simultánea y poder correlacionarlas de una manera automatizada. Cuando hablamos de Machine Learning, se habla como una forma de inteligencia artificial donde las computadoras pueden aprender sin haber sido programadas especialmente para esto. Y en definitiva, esta tecnología lo que nos permite es poder identificar patrones y a partir de datos conocidos poder calcular probabilidades de que un evento ocurra en lo que tiene que ver con los modelos predictivos. Ahora, pasada esta breve introducción, durante la vida del ciclo del crédito hay un montón de oportunidades
de utilizar Big Data y Machine Learning y de apoyarnos en la tecnología y en la explotación de datos desde el comienzo al momento de la adquisición, ya sea para estrategias de marketing digital, de captación de clientes, de entender quiénes son los clientes más rentables, buscar eficiencias, análisis de lifetime value. Es decir, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la adquisición, donde podemos encontrar mejoras en el negocio a partir de los datos y del uso tanto de modelos o de explotar los datos y aplicar reglas de negocio también, ¿no? Durante el onboarding, el proceso de registro de los usuarios de una plataforma digital, también hay oportunidades en lo que tiene que ver con la validación de identidad y la prevención de fraude. Hoy por hoy, las plataformas digitales, y en particular cuando hay aplicaciones móviles, hay acceso a datos biométricos. Hay incluso hoy por hoy servicios con el RENAPER que nos permiten hacer reconocimiento facial contra una foto de un DNI. Y hay una cantidad importante de herramientas con las que en general se está trabajando en base a utilizar los datos y aplicar reglas de negocio, pero que también permite, si uno lo quisiera escalar, poder trabajar en términos de modelado. Luego, en lo que tiene que ver con el riesgo de crédito, creo que hoy por hoy es en la industria en la que yo trabajo donde más se ha explotado y donde mayores oportunidades prácticas se han encontrado, donde lo que buscamos es poder, a través de un modelo predictivo, trabajar con cálculos o estimaciones de una probabilidad de default. Después voy a hablar en detalle sobre este tema porque es el uso más común en la industria. Y lo que tiene que ver con las cobranzas, hay una relación con lo anterior también, pero que está enfocado en las probabilidades de cobro de quienes ya tienen alguna situación de morosidad y cómo dar prioridad a la gestión. Hoy por hoy entender por qué canales de contacto convienen. Sí, es muy común hoy que ya quienes gestionan mora, ya el teléfono, la llamada saliente está un poco perdiendo protagonismo frente al uso de WhatsApp o de chats o de otros canales digitales, entender bien de qué manera hay que abordar a los clientes, por qué canal, con qué tenor en los mensajes, qué métodos de pago ofrecer, si ofrecer refinanciaciones, quitas, bonificaciones, es decir, hay todo lo que tiene que ver con la gestión también está atravesada por oportunidades de mejora que tienen que ver con los datos y la experiencia propia en el desempeño de las cobranzas. Y por último también sobre el final lo que tiene que ver con la retención, es decir, clientes buenos, que son rentables y que hacen un buen desempeño de un portfolio, se van, quedan inactivos o se van con la competencia. Y ahí también, a partir del uso de los datos, hay un montón de oportunidades de hacer inteligencia de negocio y disparar acciones preventivas para retener a los clientes que hacen a las carteras más saludables. Con lo cual, durante todo el ciclo de vida del crédito hay distintas oportunidades de uso de datos y de modelos predictivos de inteligencia artificial. Acá yendo un poco ya a lo que a mí me ocupa, que es el scoring de crédito. En general, bueno, acá dejo también algunos conceptos que los dejo para que pueda tomar nota quien lo vea. Pero en definitiva, a lo que apuntamos con un modelo de scoring de crédito es a poder calcular o estimar una probabilidad de default, ¿sí? Un modelo no nos va a predecir un evento futuro, ni tampoco nos va a poder calcular algo en base a un caso en particular, sino que nos va a poder determinar la probabilidad de que un evento ocurra, un cálculo, una estimación, y para un conjunto de casos, ¿no? De manera que, como se ve acá en el cuadro, podemos tener como resultado distintos buckets de riesgo con sus probabilidades de default, donde podemos tener probabilidades mínimas y máximas, donde dentro de todos van a haber buenos y malos en cuanto al pago y a lo que queremos intentar predecir. Y de alguna manera lo que tenemos que buscar con esto es que el modelo nos brinde un ordenamiento, ¿no? Eso de alguna manera no va a predecir si una persona va a pagar o no, sino que nos pueda brindar un ordenamiento para que luego quien está en el negocio, en base a eso, pueda diseñar sus políticas de crédito y tomar decisiones con esta herramienta. En cuanto a la probabilidad de default, es un concepto
que en la industria de los modelos genéricos y de los burós que son tan conocidos en la industria, se utiliza en general un concepto que es la probabilidad de que exista un atraso mayor a 90 días en los próximos 12 meses, ¿no? Eso es lo que se busca de alguna manera calcular, y que eso de alguna manera da un puntaje determinado, que es lo que sirve como ordenador y que después uno en la práctica utiliza como un punto de corte para aprobar, rechazar o determinar un precio, una línea de crédito y demás, ¿no? Hoy por hoy en la industria fintech se está utilizando usar distintos tipos de conceptos de default por el hecho de que el crédito digital y el préstamo online en particular, por cuestiones de la práctica del negocio, está muy vinculado a los adelantos de corto plazo, ¿no? Se han importado modelos de afuera en cuanto al Buy Now, Pay Later o los adelantos, sobre todo para los segmentos que están excluidos y que son subprime, por lo cual al trabajar con plazos cortos y con microcréditos de poco monto, se da una situación de mucha exploración, altos first payment default, y lo que se busca de alguna manera tal vez es tener scores que sean más transaccionales, que busquen calcular la probabilidad de default de una operación en particular, que tal vez sea 30, 60, 90 días, y no está enfocado en la probabilidad de largo plazo como lo que se utiliza con un buró tradicional en la industria bancaria en general, ¿no? Y acá, bueno, quería hacer alguna mención a los factores de riesgo como para poder entender de qué manera trabajan tanto los modelos como las políticas y entender también las variables que están asociadas a estos factores. Básicamente son tres: es la voluntad de pago, la capacidad de pago, la estabilidad de ingreso. En este sentido, cuando hablamos de voluntad de pago, tiene que ver con si una persona ha tenido o no ha tenido historial como deudor, si lo ha tenido, si es positivo o negativo, es decir, si tiene algún default en su haber. Y cuando no hay historial, estamos en una situación de desconocimiento, ¿no? De cómo ha sido su comportamiento. Cuando hablamos de capacidad, es una relación entre los ingresos y la deuda que ya tiene, los compromisos que tiene una persona. Y en este punto de los ingresos es donde tenemos grandes problemas, ¿no? En Argentina y en Latinoamérica en general, por los altos índices de economía informal que hay y la poca visualización que hay de ingresos formales. Eso hace muchas veces que los perfiles, aún sin tener historial o teniendo algún historial como deudor, ya están en un riesgo medio o bajo por la poca información que hay en cuanto a la capacidad de pago. Y después lo que tiene que ver con la deuda, ¿no? El nivel de endeudamiento que tiene total, lo que hay en términos de compromisos mensuales, como para calcular una relación cuota-ingreso y la exposición del crédito que vamos a otorgar. En esto tal vez en términos de datos estamos un poco más, tenemos una central de deudores con una base positiva en Argentina que es pública, entonces de esa manera hay una construcción o un acceso a datos, pero lo cierto también es que tenemos niveles de penetración del crédito sobre PBI de los más bajos de la región y de lo que tiene que ver con el mundo, ni hablar. Eso nos trae problemas que obviamente tienen que ver con el desarrollo, ¿no? Porque el crédito no simplemente para el consumo, sino en general es necesario para fomentar desarrollo, y es una problemática que tenemos hoy en cuanto a inclusión. Y después, por último, la estabilidad tiene relación con el segmento en general. Cuando hablamos de actividad, de personas que tienen actividades formales, de quienes son empleados o autónomos, monotributistas, jubilados, pensionados, es decir, que tienen alguna actividad declarada y formal, y que podemos saber qué estabilidad tiene eso en el tiempo, qué antigüedad tiene en ese segmento, con la problemática de las actividades informales, que sabemos que son importantes en nuestro país, que hace también que tengamos cierta oscuridad en la información muchas veces. Este cuadro sigue un poco la línea del anterior, pero ya vinculando lo que tiene que ver con los datos tradicionales y los alternativos. En general, cuando trabajamos con datos tradicionales, me refiero a los que se pueden consumir por buró. En Argentina, la verdad que hay
un escenario bastante propicio o amigable para quien tiene que tomar decisión, porque si bien hay regulaciones en términos de protección de datos personales, frente a la experiencia de otros países, la verdad que hay una mayor flexibilidad, y hoy por hoy uno puede acceder a información de Banco Central, de AFIP, de ANSES, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, de PAMI, es decir, esa situación no es tan frecuente en otros países donde es mucho más riguroso el régimen regulatorio. Eso no quiere decir que uno no tenga que tener una buena gobernanza de datos y tenga que asumir responsabilidades en cuanto al uso y al cuidado de esta información, pero el contexto es más propicio que en otros países. Lo que nosotros podemos consumir en general por buró son datos que tienen que ver con el historial de una persona como deudor, y a partir de ahí entender dónde está consumiendo crédito, por qué monto, con qué frecuencia, con qué antigüedad, en qué situación está, si está en una situación de mora o en una situación normal, regular. En cuanto a los ingresos, hay servicios que tienen un nivel socioeconómico en base a un modelo predictivo, y podemos trabajar con rangos. También se puede trabajar con categorías tributarias para entender en qué lugar de la pirámide se puede encontrar un sujeto de crédito. Y si no, más concretamente, dentro del onboarding, pedir recibo de sueldos, movimientos bancarios. Hay algunos tipos de entidades que lo hacen para saber a ciencia cierta cuál es el ingreso demostrado y no trabajar en base a declaraciones o estimaciones. En cuanto a los compromisos y las deudas, información que por un lado es pública desde BCRA y puede tener algún mayor grado de capilaridad en el caso de los burós con aportantes de bases cerradas, ¿no? Y con respecto a los segmentos, bueno, lo mismo, a partir de los organismos públicos se puede acceder a información, que en general los burós son grandes recopiladores de esto, a través de scrapping y otras maneras que tienen de acceder a escala a la información de manera mejor de la que uno puede hacerlo, ¿no? Ahora, todo esto, la verdad que es útil y funciona en la medida que estas variables nos sirven para tomar una decisión. Pero teniendo en cuenta los niveles que hay de exclusión y la informalidad en la economía y demás, hay una tendencia de comenzar a usar datos alternativos que a mi criterio se tiene que hacer en la medida que los datos tradicionales nos sirven para tomar una decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros sabemos a ciencia cierta el historial de pago de una persona, su ingreso demostrado y su actividad laboral, la realidad es que en ese sentido tenemos cubiertos todos los factores de riesgo y tenemos elementos como para poder tomar una decisión de crédito, y agregarle a ese set de datos, si la persona utiliza un celular de alta gama, o si tiene consumos determinados, o cuál es el navegador web que utiliza, o el dominio del mail, puede generar suciedad en los datos, peligros de sobreajuste y de tomar malas decisiones, ¿no? Donde yo creo, a mi criterio, que hay oportunidad en el uso de los datos alternativos es cuando no hay información o cuando la que tenemos es negativa, ¿no? Es decir, en el sentido de, si no sabemos el salario de una persona, ni su nivel socioeconómico, si no tiene actividades declaradas, si no tiene historial de pago, en esos casos creo que se pueden, a mi manera de ver, utilizar datos alternativos para tratar de inferir lo que nos falta de base, ¿no? Y ahí es donde hay, hoy por hoy, en la experiencia de la industria fintech, una cantidad de datos alternativos que se están utilizando, tiene que ver con el análisis psicométrico, que muchas veces se aplica a través de encuestas a usuarios, como preguntar si una persona recibe una factura de un servicio, ¿qué hace? Multiple choice, la pago en el momento, la pago cuando vence, la pago unos días después de vencida. Ese tipo de preguntas, si alguien, si cuando cobra el sueldo lo extrae o lo deja en la cuenta, es decir, distintos tipos de preguntas que parecen cotidianas e inocentes, pero que sirven de alguna manera para correlacionar con posibles situaciones de morosidad. Ni que hablar lo que tiene que ver con textos libres y poder de alguna manera hacer un análisis en cuanto a lo que se escribe, ¿no? Después, lo que tiene que ver con los datos biométricos en las plataformas, hoy por hoy sabemos que un dispositivo como un celular o una computadora sabe más de nosotros que nosotros mismos, tal vez,
y contiene un montón de información que tiene que ver con el historial de navegación, las aplicaciones descargadas, qué tipo de teléfono es, el tamaño de pantalla para los casos donde tal vez no hay una aplicación móvil, pero por los ajustes de la pantalla en un navegador web desde el celular, podemos inferir si el celular es de una gama alta, media o baja por cómo se ajustó la pantalla al tamaño. Días y horarios de conexión, donde podemos encontrar patrones de que no es lo mismo solicitar un crédito un viernes a las 3 de la mañana que un lunes al mediodía. Cuestiones que tienen que ver con los tipos de navegadores que se utilizan, con las direcciones de mail, hasta con los contactos que puede tener una persona en agenda, ¿no? Si tiene agendado otras financieras, un estudio de cobranzas o de distintas situaciones, compañías telefónicas que se usan, redes de usuarios referidos para hacer conexión en base a comportamientos que hay en su círculo, y ni que hablar lo que tiene que ver con consumos de compras en billeteras, y lo que tiene que ver con login en redes sociales hasta cierto punto, porque en general las redes sociales tienen políticas donde en base a la privacidad no se pueden utilizar para hacer modelos de scoring, pero sí sirve de alguna manera para validar identidad y poder trabajar con una fuente más de validación al momento de la generación de un usuario. En todo esto, la verdad, haciendo hincapié en lo que decía Javier en la parte anterior, hay que ser muy responsable con los permisos que se solicitan, es decir, todo a lo que uno accede, hay que entender bien lo que permite una red social, lo que permite una plataforma, un Play Store, ya sea de Google o de iOS, qué es lo que permite hacer y no hacer. Hay políticas estrictas en ese sentido, y pedir siempre a los usuarios conformidad para todo lo que se vaya a ser explotado y capturado de alguna manera, ¿no? ¿Qué hacer con todo esto? Y en principio, estas variables, para tener una primera aproximación, es interesante hacer un análisis bivariado para entender qué correlación pueden tener con la morosidad. En el caso de que esto se puede utilizar tal vez para alguna regla de negocio, o en el caso de que se quiera implementar una determinada variable alternativa en un modelo, lo que se recomienda es, una vez que está modelado, hacer un análisis de sensibilidad de variables. Con esto quiere decir retirar la variable y entender cómo funciona el modelo sin ella, a ver si realmente tiene poder predictivo y en qué dimensión, o si tal vez está provocando algún sobreajuste, como decía antes. Y de alguna manera, la recolección o la captura de estos datos permite dos caminos: o trabajar con reglas duras y en base a un análisis bivariado y decir, bueno, esta variable ordena la morosidad y a partir de este indicador yo rechazo porque es una morosidad que está por encima de mi apetito de riesgo, o quienes están tal vez un poco con mayor desarrollo de negocio en términos de tecnología, hacer un modelo a medida que obviamente tiene implicancias en términos de mejora, ¿no? de oportunidades de mejora para el negocio. En cuanto a lo que a mí en particular me desvela un poco, que es la inclusión financiera a tanto personas no bancarizadas como subbancarizadas, ¿a qué me refiero puntualmente cuando hablo de esto? Cuando hablo de no bancarizadas, de quienes no tienen cuentas bancarias ni crédito bancario, y cuando hablo de subbancarizadas, de quienes sí tienen una cuenta bancaria pero no tienen acceso a crédito bancario, que es la situación de la mayor parte de Argentina. En Argentina hay que ver los números actualizados, pero la última vez que vi información sobre esto, más del 80% de las personas tenían cuenta bancaria, ya sea para cobrar alguna asignación social, ANSES, o por su trabajo, pero no hay un problema de inclusión en términos de dar acceso a las cuentas. La estructura está. Sí hay temas en cuanto al uso. Hay una frase que muchas veces se repite en el ámbito fintech, que es cuando las personas dicen, no tengo cuenta bancaria, tengo tarjeta de débito, y las personas van con la tarjeta de débito el día de cobrar una asignación o un haber jubilatorio, una pensión, lo que fuera, y van al banco a hacer filas para retirar todo en el día. Es decir, existe la estructura, está en las condiciones dadas para generar una inclusión, pero no hay uso, ¿no? de los consumidores.
Y en lo que tiene que ver con el crédito en particular, hay grandes causas de exclusión que por un lado son los perfiles de alto riesgo, que son denominados subprime, que tienen que ver con el bajo score, que pueden ser por muchas causas dentro de los factores de riesgo que mencionaba antes, no necesariamente que haya tenido una morosidad en su historial, sino que no tenga ingresos declarados, o que tenga actividades informales, o que simplemente no tenga historial como deudor. Y lo que tiene que ver con non-performing, que es que ya está en default o ha tenido un default reciente, ¿no? Que es ya, diría, algo de nicho, ¿no? Para quienes quieren adentrarse en eso. Pero a mí lo que me importa de alguna manera es subprime, que es quienes están quedando excluidos sin poder tener una oferta de crédito. En este sentido, las empresas de crédito no bancario, ya sean mutuales, cooperativas, financieras no bancarias, tarjetas regionales o fintech, hacen una tarea de exploración en términos de la aprobación a través de reglas duras o de modelos a medida que los tengan desarrollado, y también exploración en términos de la oferta, ya sea por plazos, por montos y por las tasas y el precio que se cobra en función del riesgo. Hay dos grandes modelos que tienen que ver con el mercado abierto y la banca especializada. Cuando hablo del mercado abierto, es decir, que trabajan con pago voluntario y ponen su enfoque en la gestión de mora y la administración del riesgo, y pueden tener acceso, aunque sea de manera presencial, incluso a resúmenes de tarjeta, compras, piden documentación, analizan morosidad de competidores del mismo segmento, y en base a esto se arman sus reglas de negocio para poder explorar dentro del mundo del subprime. Y están por otro lado quienes trabajan en la banca especializada, que son entidades que tienen una oferta dirigida especialmente en función del segmento y de la forma de cobro. ¿Qué quiere decir esto? En general, mutuales, cooperativas o algunas también compañías financieras que dirigen la oferta y arman el producto en función de si una persona, no sé, es empleado público y hay un código de descuento, o se puede hacer un débito bancario, y de alguna manera atomizan el riesgo en función de la alta efectividad de una herramienta de cobro, ¿no? Y acá, de alguna manera, por donde pasa la decisión, tal vez sea por los recibos sueldos, los movimientos bancarios, los cupos que hay en los códigos de descuento y demás, situaciones de revista en cuanto a lo laboral y demás, tal vez más por ahí, lo que no quita que no haya una oportunidad posterior de mejora de negocio y de escalabilidad cuando se hace un modelo a medida. El problema que se está dando de alguna manera del crédito online y los canales digitales tiene que ver con que muchas de las cosas que se hacen en términos de inclusión en el crédito no bancario requieren pedido de documentación que es común en los canales presenciales, ¿no? Si yo hablo de las principales características del crédito online y los canales digitales, podemos ver que es paperless, que tiene un onboarding digital, que es rápido, simple, con disponibilidad 7x24, y todo esto es incompatible con pedir documentación en una sucursal, ¿no? O con hacer análisis manuales y poco escalables. Entonces, de alguna manera se da una situación donde quien quiere dar crédito no bancario en Argentina y lo quiere hacer de manera digital, tiene que jugar ese partido sin las reglas con las que se viene haciendo inclusión financiera desde hace tiempo, porque la inclusión financiera no es una novedad de la fintech, sino que existe de hace tiempo. Hay mutuales, cooperativas que tal vez lo hacen hace 20 años, pero con otras metodologías. Lo mismo que los retails, retail, tarjetas regionales son grandes entidades que incluyen de alguna manera y que dan una primera experiencia en crédito y que reportan a la central de deudores del Banco Central. El desafío es cómo abordar este riesgo sin pedir nada de lo que piden quienes ya lo están haciendo hace tiempo. Acá hay una cuestión que tiene que ver con pasar distintas etapas y hacer una primera prueba de originación, donde tenemos que tener un presupuesto de exploración, con una tolerancia alta a las pérdidas, y donde inicialmente vamos a tener que trabajar con reglas de negocio, con hacer duras, en base a las buenas prácticas y el benchmark de lo que se hace en la industria. Teniendo en el equipo a alguien que tenga una experiencia previa, un consultor, o alguien que entienda de alguna manera cuáles son las reglas de negocio para tener una exploración más ordenada, ¿no? Por decir de alguna manera. Luego, en base a los resultados de la cobranza, nosotros vamos a encontrar probablemente una alta morosidad en los usuarios nuevos, en base al First Payment Default,
y de alguna manera tenemos que encontrar el camino a través de los pagadores, de mejorar la oferta, de fidelizar a esos clientes y en generar que los recurrentes nos lleven hacia un control de la morosidad, aún todavía sin haber hecho un modelo, entendiendo que si tenemos un alto porcentaje de first payment default, y por decir algo, 1 de cada 5 no nos paga, bueno, los otros 4 hay que mejorar la oferta, fidelizarlos para lograr que el riesgo de cartera sea aceptable frente a un riesgo minorista alto, ¿no? Y ahí sí ya vamos a la parte de la recolección de datos. Cuando trabajamos con plataformas digitales hay oportunidades de capturar toda la información del tráfico, de las operaciones, y principalmente agregar el desempeño de la cobranza propia con variables como el delay payment, la fecha de último pago, y asociarlo a los productos, a qué línea de crédito se dio, al plazo, al pricing y demás. Y acá sí, una vez que tenemos las variables capturadas, poder hacer un análisis en principio bivariado para entender la correlación con la mora, correlación en el sentido de que haya un ordenamiento, que prediga si una persona va a pagar o no, y en función de un ordenamiento, entender si eso tiene poder predictivo para después incluirla dentro de un modelo que va a tener su etapa de entrenamiento y de validación para implementarlo y después poder mantenerlo y hacer un seguimiento. Y para terminar, cuando hablo de mantenimiento, y acá pido disculpas anticipadas a Javier, porque esta no es la metodología técnica o académica con la que se miden los modelos, eso se hace por el KS, la UC, pero de acá me gusta a mí, para, tal vez desde un punto de vista práctico para gente como yo, que tal vez no es especialista desde lo técnico, pero que tiene necesidades de negocio para entender, ya sea que el especialista que nos asesora da un valor agregado o no al modelo, o simplemente por cuestiones de inmediatez y de tener tableros de control inmediatos de cómo marcha el negocio. Acá hay una manera simple y práctica para que cualquiera que está del lado del negocio, de la gestión cotidiana, pueda tener un acercamiento a cómo medir modelos de scoring, ya sea que uno está migrando de uno a otro, o quiera medir el que tiene a medida versus el de un buró. Y básicamente la manera simple de hacerlo, con imprecisiones pero simple, es tomar a los clientes, clasificarlos en malos, indeterminados y buenos en función del atraso, como dice acá, siendo malos quienes tengan más de 90 días de atraso, indeterminados quienes tengan entre 60 y 89, y buenos quienes hayan tenido un atraso menor a 60 días o no hayan tenido atraso, y marcarlos a los buenos con un 1, a los malos con un 0, y a partir de ahí seguir los pasos que marco acá, que tienen que ver con tomar una muestra de deudores, esto para medirlo en términos de cantidad de deudores, ¿no? Tomar una muestra de deudores, que puede ser, por ejemplo, acá hay 1000 casos, separar la muestra en quintiles, que nos queden de a 200, en base a esta marca de 0 y 1, poner el porcentaje de pagadores y los promedios de línea de crédito, capital otorgado, saldo cobrar, monto cobrado, tanto para un modelo scoring como para otro, y a partir de ahí ver qué oportunidades de optimización hay entre un modelo y otro, ya sea para cortes de aprobación, líneas de crédito y tasas que se cobran. Acá en este ejemplo lo quise hacer simple, con dos modelos que ordenan ambos, que los dos funcionan bien, pero la diferencia, el valor agregado entre uno y otro, es que el segundo tiene mayor separación entre los buckets de mora, y eso implica que haya una mejora entre uno y otro, ¿no? De nuevo, esto tiene imprecisiones, pero es una manera para quienes no son técnicos especialistas y están en el día a día del negocio puedan tener un acercamiento a algo práctico. Bueno, por acá terminé ya con la presentación. Espero que haya Gracias, servido. Marcelo, por tu disertación también. Bueno, tenemos algunas preguntitas, algunas que, sabiendo que ustedes iban a estar en este evento, nos hicieron llegar, y otras que a mí se me han ocurrido, y seguramente a Rolando también, para hacerles. ¿Qué te pareció, Rolando? Muy interesantes ambas presentaciones. Y en particular, Marcelo, hay algo que a mí me generó una duda cuando vos hablaste sobre la forma de obtener y utilizar los datos que son complementarios. Y yo pensaba en particular la identificación de personas, ¿no? En el momento que vos hablas de la banca tradicional, eso está resuelto y tenés una seguridad jurídica
que te valida las identidades y vos podés, a través del canal físico, ser cliente de diferentes productos. Ahora, cuando estás en un formato fintech, esa identificación se hace sobre un formato digital y no necesariamente con la misma seguridad jurídica que tenés en la banca tradicional. Y esto implica empezar a utilizar datos y variables probabilísticas para reducir el riesgo, donde el riesgo de fraude se reduzca lo máximo posible en la identificación de las personas. Digamos, en general lo que es fintech se maneja esta identificación con esos datos. Pero ¿vos creés que es necesario que el sector se genere algún tipo de herramienta de validación de identidades similar a lo que existe en el mercado en el mercado tradicional de banca? ¿O crees que hay algo que debería intervenir el Estado para facilitarnos la identificación de personas y de esa manera reducir el riesgo de esa identificación falsa de las personas? Mira, hoy por hoy hay herramientas del Estado, del RENAPER, que tiene un servicio con una API que se lo brinda tanto a organismos públicos como privados. Hay muchos trámites que se están haciendo con el servicio. Es una herramienta que hace reconocimiento facial contra una selfie y versus la foto del DNI. También hay muchos trámites, incluso públicos, que están requiriendo el número de trámite del DNI, que si bien es algo polémico porque es un dato que está muy a la vista y que la gente tiene poca conciencia de lo cuidadoso que debe ser con eso, y sobre todo con algún ataque que ha habido en los últimos días a bases de datos de RENAPER, la verdad es que el contexto está dado. En cuanto a la primera parte, déjame disentir en cuanto a, yo no creo que el hecho de que existan presencialidad, sucursales físicas y empleados haciendo la validación de identidad en el 1 a 1 nos traiga riesgo cero. La verdad que yo me recuerdo años atrás que trabajaba en la industria tradicional. Me acuerdo cuando cambió el DNI, hubo una ola de fraude de gente que venía con los DNI nuevos, falsificados, y iban a sucursal con una peluca y un anteojo y robaba identidades. Entonces, eso la verdad que tampoco da mayores seguridades, obviamente, pero tampoco es una certeza de que sea algo inviolable. Y por otro lado, hay una realidad de negocio que, donde si bien hubo una primera disrupción con las fintech en términos del onboarding, de los canales digitales, la industria bancaria respondió a eso con transformación digital. Entonces, hoy por hoy, hay muchísimos bancos que para abrir una cuenta tienen un onboarding 100% digital, se puede pedir una tarjeta de crédito y un préstamo por home banking, y donde ya no vas a una sucursal. Y creo que ahí hay algo que tiene que ver ya con la conversión y con el funnel y también con el riesgo de crédito, que tiene que ver con si una persona es un sujeto de crédito prime para arriba, digamos, de riesgo medio para arriba, y tiene la posibilidad de sacar en un banco una cuenta, una tarjeta totalmente online, o ir a otro a presentar el recibo de sueldo y el DNI, la verdad es que va a tomar la primera opción. Y eso ya en términos de negocio empieza a generar selección negativa, ¿no? Si vos no asumís riesgos de transformación digital, te empezás a perder a los mejores clientes. ¿Por qué? Porque los mejores son los que tienen posibilidad de elegir. Quien no elige es porque no le dan crédito en otro lado, ¿no? Entonces ya hay una realidad de negocio que, más allá de la validación de identidad, hace que todos estén transformándose. Incluso hoy hay bancos públicos, de los más conocidos, que tienen un onboarding 100% digital. Con lo cual estamos en una etapa de cambio y de transformación del negocio, sin duda, ¿no? Sí, y te agregaría más que el modelo fintech no solamente del sector financiero tradicional, sino que las grandes empresas medianas empiezan a adquirir este tipo de habilidades para poder ofrecer también sus servicios financieros. Entonces, socializa el recurso financiero, por así decirlo, a diferentes sectores del mercado, ¿no? Así que me parece que sí, es tal cual como vos decís. Gracias por la respuesta. Y Javier, lo que también yo por otra parte me quedé pensando fue, perdón Gustavo, voy a hacer otra consulta que me dejó pensando. En cuanto a la ética que está incorporada dentro de los algoritmos o por fuera. Vos en algún momento dijiste que el mismo recurso, la misma herramienta debería incorporar
aspectos éticos en el manejo de la información. Y te pregunto a vos, ¿cómo crees vos que debería ser eso? Ya sea autogenerado por el código del mismo desarrollador, o debería estar regulado desde el mismo sector, o no sé qué otra opción se te ocurre. No, mira, la idea, yo lo estoy trabajando ahora y lo que no hay una corriente de literatura internacional a la cual por la cual yo estoy trabajando, habla de la regulación de algoritmos por algoritmos. Entonces, básicamente son los reguladores de los bancos centrales incorporando pequeños algoritmos dentro del sistema del banco. Eso para mí es el futuro. Para evitar discriminación, por ejemplo, para evitar situaciones injustas, para hacer mala interpretación y generar errores que depende de qué quieras regular, perjudiquen son dos al cosas. cliente. Hay toda una discusión sobre qué regular, que es una discusión amplísima. Una vez que nos acordamos qué hay que regular, la pregunta es cómo regulamos. Yo respondo ahora al cómo, digo. El cómo regular, si nosotros mantenemos reguladores, personas físicas, a bancos y fintech que manejan algoritmos, es imposible. Desde el punto de vista técnico, lo que creció más en los últimos años es como los algoritmos de Machine Learning, muchos son de aprendizaje profundo y reforzado, son cajas negras para los seres humanos. Entonces, los reguladores por ahora lo que están pidiendo es hacerme un análisis de sensibilidad. O sea, yo le pediría a Marcelo en su sistema, poneme los mismos datos para mí que para una mujer de mi edad. Y veamos si discrimina por género y está cometiendo alguna infracción vinculada con discriminación por género, por ejemplo. Ahora, esos análisis de sensibilidad es lo que estamos haciendo ahora, porque no tenemos otra alternativa. Yo creo que eso tiene un límite muy corto, digamos, de corto plazo, porque el momento que yo me vuelva a enterar de que la empresa X está haciendo esa discriminación y vuelvo a querer actuar, ya el negocio es otro. Entonces, yo lo que creo que la discusión es cómo embeber los parámetros regulatorios en algoritmos y esos algoritmos introducirlos en la empresa, lo cual trae otro problema. Si el algoritmo que yo como regulador introduzco en la empresa le produce una falla de seguridad a la empresa o le produce una falla operativa, va a haber un juicio en mi contra. Entonces digo, es un gran tema este, ¿no? Pero lo que se hace hoy en el mercado es análisis de sensibilidad. Yo regulador, como la caja negra que me quiere mostrar la fintech, no la puedo entender, le pido acceso a la caja negra y mando una serie de datos para ver qué responde. Y en base a las respuestas, veo. Pero eso es una solución, eso lo estudiábamos en ingeniería en los 70, análisis de sensibilidad cuando veíamos programación lineal. Creo que si vamos a volver a ese modelo, es un modelo un poco viejo. Está bien, y aparte está también no solamente viejo, sino tiene la falacia para mí de que nosotros pretendemos ver lo que la máquina va a poder hacer. Como que necesitamos que pase por nuestro cerebro en tiempo real la decisión de regulación. Y pretendiendo eso, vamos a estar siempre atrás. O sea, nos transformamos en excelentes reporteros del fracaso regulatorio, en vez de anticiparnos, ¿no? O sea, somos grandes reporteros, somos periodistas de cómo venimos fracasando con las regulaciones. Entonces, la única forma es una gobernanza anticipatoria, decir, bueno, ¿cómo vamos a regular para no estar reportando el fracaso de la regulación? Tenemos que ponernos adentro y adelante. Más que adelante digo adelante como regulación, pero digo adentro del proceso. Sí, creo que es bastante complejo. Por un lado tenés las variables que son obtenidas del lenguaje mismo, donde ya es discriminatorio de por sí, donde el aprendizaje automático toma datos y modeliza, y después vos medís con alguna entrada-salida de esa caja negra y decís, bueno, esto es erróneo, pero no entiendo cómo se desarrolló el aprendizaje profundo dentro de ese modelo de caja negra. Entonces, la corrección hacia lo que es deseado en términos éticos se hace bastante complejo desde la mirada del desarrollador. Tal vez requiera la intervención humana todavía en algún sentido y en alguna decisión final en este tipo de algoritmos, pienso yo, en voz alta.
por eso también te transmito esta duda y te hago la consulta, porque al ser especialista por ahí vos ves alguna solución que se puede implementar, si uno tiene que decir, bueno, ¿por dónde hay que ir? ¿Por dónde es lo más eficiente en la solución de este problema? Y por eso la consulta, ¿no? Así que, Bueno, no sé, Gustavo. Sí, gracias, Rolando. Yo tengo también dos preguntas. Y estaba pensando, en función de lo que ustedes estuvieron hablando, Marcelo y Javier, que por ahí las respuestas tienen la mirada de los dos, ¿no? Como para que cada uno, con total autonomía, complemente lo que dice el otro. Si les parece. Voy a la primera. Estas tecnologías que hoy estuvieron explicando, relacionadas con el Big Data y con el Machine Learning, por ejemplo. Les pregunto, ¿está matando a tecnologías previas, como por ejemplo el análisis multivariable? Cuando hablamos de créditos y decimos si se va a la quiebra o no se va a la quiebra, si un cliente va a comprar o no va a comprar un producto, que tenemos que discriminar, ¿no? O tenemos una situación de grises en el medio. ¿Eso qué significa? Que vamos a dejar de usar el análisis discriminante múltiple, por ejemplo, ya no se usa más. Se va a dejar de usar el scoring, por ejemplo, como para, o por lo menos el scoring tradicional, o va a haber modificaciones que van a enriquecer o que van de alguna manera a conjugar estos métodos que eran tradicionales, entre comillas, digo, porque estaban asentados, con esta nueva tecnología. Esa es una de las preguntas que les hago. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, creo que en cuanto a tu pregunta, Gustavo, estamos en un momento de transición donde los procesos se van transformando y donde actualmente no hay, yo al menos en la práctica no veo que hayan cosas que hayan reemplazado por completo lo tradicional o lo anterior. Creo que todo convive de alguna manera. También es cierto que los procesos y los cambios en tecnología avanzan mucho más rápido de lo esperado. Y es imposible imaginar lo que pueda hacer la metodología de trabajo de acá a 10 años, pero hoy por hoy, en lo que tiene que ver con FinTech, uno va innovando a la medida que evoluciona el negocio, pero cuando tiene que salir de su core, inevitablemente tiene que hacer un recorrido por lo tradicional o por lo comprobado, ¿no? A mí en particular, si yo estoy acostumbrado a trabajar en FinTech con microcréditos de corto plazo, el día que quiera tener un producto de largo plazo, un prendario o ir a otro target, ¿no? Inevitablemente voy a tener que pasar un recorrido por las herramientas tradicionales hasta poder volver a usar la tecnología para darle escala a eso. Con lo cual, creo que todavía hay un recorrido para que convivan las distintas metodologías. Ok, Marcelo. Sí, si querés una respuesta pragmática a tu pregunta, Gustavo, es ¿quiénes son los grandes vendedores de Machine Learning? IBM, Amazon, Google y Microsoft. Ellos cuatro ofrecen un montón de servicios que cuando yo estaba en los 80 cursando la facultad, los veíamos como sistemas de aprendizaje estadístico. Entonces, todo lo que fue el aprendizaje estadístico, Statistic Learning, hoy por hoy, a nivel de empaquetamiento de negocio de los vendors, se etiquetó debajo de Machine Learning. Entonces, dentro de Machine Learning, tenés todos los instrumentos estadísticos. Yo cuando doy curso bueno, mañana justamente vamos a dar una introducción para estudiantes de económicas para Machine Learning, y el ejemplo que probablemente muestre es una regresión lineal utilizando técnicas de Machine Learning. Cuando uno hace una regresión lineal de un punto de vista más estadístico, busca calibrar los parámetros. Cuando lo piensa como Machine Learning, lo piensa como que le estoy mostrando un montón de ejemplos a la computadora para que la computadora encuentre, que se entrene y pueda reaccionar de forma diferente. Ahora, una vez que dije las dos cosas, si el algoritmo que estoy entrenando de Machine Learning es una regresión lineal múltiple,
seguramente la calibración hecha con un software de calibración va a dar exactamente los mismos pesos para cada variable. Entonces digo, a nivel de negocios, Machine Learning está englobando lo que también en algún momento veíamos como Business Analytics, Data Mining, está todo acá ahí adentro. No es que desaparece. Lo que sí me parece importante es que, yo doy siempre el ejemplo del auto de Google. El auto de Google funciona sin que nosotros veamos, o sea, el auto de Google toma información del ambiente y actúa. Nosotros venimos de una generación donde tomábamos datos del ambiente, lo curábamos, buscábamos un modelo, hacíamos una serie de gráficos, interpretábamos y tomábamos la decisión. Ahora hay una caja negra que toma el dato y actúa. A eso sí veo cada vez más esta tendencia. Y menos necesidad, menos capacidad de visualizar e interpretar. Lo cual tiene un montón de problemas y también un montón de ventajas. Porque si yo tengo una persona que se está muriendo y tiene un sistema de inteligencia artificial que tiene que tomar la decisión de cuántos miligramos de no sé qué medicamento tiene que darle, prefiero que ese sistema reaccione rápido y no que me haga un dibujito, que se lo manden a un cirujano, que el cirujano venga de su casa. Entonces digo, pero claramente eso legalmente no debe poder hacerse y supongo que dentro de la ética médica también sería un problema. Pero también estamos poniendo marcapasos a una persona que funciona. Te digo, es complejo. Lo que digo sí vemos es la misma forma que el marcapaso, nunca se me ocurrió este ejemplo. El marcapaso está testeando todo el tiempo y tomando acciones. Lo que yo veo, como dice un filósofo francés, Bruno Latour, es la agencia de los datos. Los datos tienen agencia. Los datos y sus patrones actúan. Y la mediación humana está cada vez más diluida, para bien o para mal. Entonces, cada vez es menos importante visualizar y cada vez es más importante entender cómo va a actuar. Y esto trae un montón de problemas, un poco lo que decía Rolando. ¿Cómo embebemos en ese proceso la ética si no estoy visualizando? Entonces es un problema por ahora irresuelto y con soluciones parciales, de equilibrios parciales, ¿no? No hay un equilibrio general logrado con todo esto, en mi opinión. Perfecto, Javier, muchas gracias. Entiendo entonces que todavía no... Es muy posible que a futuro algunas técnicas que hace 4, 5, 10 años venimos usando se dejen de usar o se dejen de emplear, pero que todavía la estamos poniendo a prueba. Hasta sí, un tema también que me parece interesante mencionar es este, Gustavo. Regulaciones o acá hasta que esto sí, lo que te decía, Gustavo, también que me parece importante es que en la medida que hay sobreabundancia de datos y gran capacidad de cálculo, los modelos teóricos prearmados de preentrenamiento dejan de tener sentido. O sea, la regresión lineal múltiple como un modelo donde yo estructuradamente le doy información, tiene sentido en un mundo donde tenemos pocos datos y la teoría necesaria. Y la pregunta filosófica es, en una sobreabundancia de datos y en creernos que somos Dios, no necesitamos teoría en un extremo. Entonces digo, a la mayor cantidad de datos, yo puedo predecir otro dato sin teoría, simplemente buscando patrones en esos datos, con un algoritmo elemental, con una red neuronal muy grande. Cuando yo tengo poca capacidad de cálculo, tengo que utilizar algoritmos que ya vienen preparados y son más eficientes en menos tiempo para llegar a la solución. Y cuando tengo pocos datos, tengo que teorizar. Entonces, abundancia de datos, gran capacidad de cálculo, los datos tienen agencia, para mí. Claro, está clarísimo, muy bien, perfecto. También pasa, perdón, de que hay tecnologías que existen hace mucho tiempo y que hoy son presentadas como innovación y ya existían, ¿no? Machine Learning uno puede ver notas especializadas como si fuera la innovación de la década, ya existía hace ya muchísimo tiempo. Tal vez sí, las corporaciones, las empresas la están empezando a usar en el consumo, en la transaccionalidad, en otras cuestiones, pero no es una novedad. Los pagos con QR, por ejemplo, hoy por hoy en todas las billeteras y en las aplicaciones bancarias
se está fomentando el uso de pagos con QR, y el QR existe hace más de 10 años, como digamos, en sí mismo. Pero el uso se lo encontró tal vez hace 2 o 3. Con lo cual pasa esto también, ¿no? Que se toman herramientas que existían y se les empieza a dar usos nuevos a algo que no es novedoso, ¿no? Y tengo una segunda pregunta, y después, Rolando, te dejo que vos también continúes hostigando a nuestros disertantes. Los datos, porque estamos hablando de datos, y quizás cuando Rolando preguntaba de la parte ética, sea porque haya exclusión o inclusión social, por ejemplo, o porque se regule o porque no se regule, como decía Javier. Yo pregunto, también podríamos tener como datos hechos concretos, que aparecen como datos, podríamos tener opiniones sobre esos hechos, y podríamos también considerar, si se permite, estigmatizaciones, ¿no? Lo que nos parece tal situación, porque las opiniones subjetivas que podemos tener son muy variadas y a veces controvertidas según los temas. ¿Qué decir? Problemas de los más variados, no solamente económicos, financieros, opiniones políticas, ideologías, cuestiones de género, chistes, qué sé yo, interpretaciones a mil, que se apartan de los hechos, pero que sin embargo contienen algo que son datos, porque alguien está emitiendo esta opinión. Digo, pregunto, habría que, no sé si habría que considerar, o si ya la tecnología considera estas diferentes categorías de datos, opiniones, estigmatizaciones, hechos, según algún tipo de grado de, no sé si de seguridad o un grado de pertenencia a cada una de esas categorías. ¿Qué les parece? No sé si fui claro. Sí, gracias Javier, creo que es una problemática que se da, sobre todo cuando en los distintos tipos de redes sociales se comparten contenidos distintos. Incluso uno puede ver a una misma persona compartir de una manera en LinkedIn, de otra distinta en Twitter, de otra distinta en Instagram, ¿no? Y es la misma persona, y cuando se ponen determinados temas sensibles, sobre todo lo que tiene que ver con lo político, siempre en general las personas van a tender a escupir una opinión a favor o en contra de algo y hacer algo muy distinto a lo que, de la manera que llevan su vida cotidiana. Entonces es peligroso utilizar esa información para tomar alguna decisión de cualquier tipo, ¿no? Uno no termina de saber si eso es representativo o no. Y creo que las propias redes sociales han tenido grandes problemas con eso, más allá de cuestiones de ética de los datos y legales y demás. Han habido situaciones donde la funcionalidad de una determinada red social ha decaído por el mal uso de algún algoritmo. El caso más concreto es Facebook, ¿no? Donde de alguna manera siempre ha ido hipersegmentando el contenido y nunca tal vez han hecho algún análisis, algún umbral de tener algo por fuera, de ponerte un contenido que no tenga nada que ver, a ver si vos haces clic. Entonces, si te dan siempre un feed determinado donde vos vas a hacer siempre clic sobre lo mismo y siguen segmentando sobre lo mismo, terminan un sobreajuste a tal punto que la gente se va de la red social, porque ya ve siempre la misma publicidad, siempre el mismo comentario, y creo que es una problemática muy importante y la respuesta creo que no la tienen ni los especialistas, es algo que se va descubriendo. Javier. Sí, no, mira, lo que vos me planteás, Gustavo, a mí me vuelvo a traer a Bruno Latour, tiene un libro de La política de las cosas. Yo creo que es un tema político lo que vos estás planteando y de sostenimiento del sistema democrático. Y el punto clave es, cuando los políticos dicen que hacen política basada en evidencia o política basada en datos, desconocen esto que planteás vos. Que vos lo que estás planteando en definitiva es, en mi opinión por lo menos, es que no existen hechos. Lo que existen son intereses, grupos de interés en conflicto, ¿sí? Y algunos rastros.
los hechos objetivos no existen, menos en la parte social. Entonces digo, una vez que reconocemos que los hechos objetivos no existen, lo que importan son los grupos y entender los intereses, y en particular, siguiendo a Bruno Latour, entender los intereses controversiales que llevan a dejar un rastro u otro, ahí entramos a la respuesta a lo que decís vos, Gustavo. No son datos limpios en abstracto, son construcciones con interés y con tendencia. O sea, el hecho de que, por ejemplo, yo puedo tener mi geolocalización en Google. Hay claramente dos intereses marcados ahí. Primero, el interés de Google de que yo active mi microlocalización. Yo supongo ahora que lo activo. Una vez que lo activo, hay un tema de habeas data. Yo debería poder saber lo que Google sabe de mí. Entonces voy a la web de Google y bajo el archivo. Ahora, ¿el archivo lo bajo como para abrirlo en un Excel? No. Lo bajo en JSON. Yo lo puedo leer porque me dedico a esto, pero es un infinitésimo de la población. O sea, primero, un infinitésimo de la población sabe lo que significa JSON. De la gente que sabe lo que significa JSON, otro pequeño porcentaje puede abrir el archivo en JSON. Y de ese porcentaje que puede abrir el archivo, un pequeño porcentaje mucho más chico todavía, puede procesar los rastros que tiene Google sobre mí para entender qué sabe Google de mí. Entonces, hablar de dato como algo objetivo, diferencial de la opinión, es falso. Lo que tenemos es una situación de conflicto de intereses y los datos que van apareciendo no son hechos, son por conflicto de intereses y por capacidad de cálculo, de capacidad de poner precio de diferentes actores. Si en vez de ganar Google hubiera ganado o tuviera más poder otra plataforma, habría acceso a datos de otro tipo de datos. No son los datos objetivos que se esperan, son los datos que construyó Google que queremos que circulen, que quiere que circulen. Bueno, en términos fácticos te diría que los datos son de los que lo pueden usar y no de nosotros que los generamos. Y eso es importante entenderlo para saber cómo funciona la realidad que se está armando desde lo digital, ¿no? Así que creo que la confidencialidad de esa información, la privacidad, en la medida que nosotros tenemos esos derechos, ya no nos pertenece. Y esto tiene un efecto en la economía, que es importante para nosotros, porque la economía es eso, ¿no? Es una construcción social. Y los datos no son datos exactos, hoy en la realidad de la inteligencia artificial son datos probabilísticos. Estamos hablando de probabilidades siempre. Pero a mí me parece que no estamos mezclando las cosas, porque si yo digo, en lo económico la inflación es 3,5%, ¿eso qué es una opinión o es un hecho concreto? No, es una opinión basada en algo que ustedes acordaron como economistas, que eso era ese indicador, que a veces inclusive se lo cambian. Tendría que ser comparable, tendría que ser homogéneo, tendría que ser estático, en el sentido de la forma de medirlo, ¿no? Y a veces hasta eso se cambia, es una convención. Bueno, pero que sea una convención quizás produzca que ese dato tenga mucho más fuerza, porque hay una cantidad importante de personas y de instituciones que se ponen de acuerdo en esa convención. Y te hago un ejemplo. Lo toman como un hecho. Es un grupo de estudiosos que dice que ese es el dato que hay que tomar. ¿Y si Google tiene un dato mejor para identificar esa realidad? Bueno, lo dará. ¿Y nosotros lo desconocemos? Lo dará también, pero digo, no sé, es una opinión, ustedes son los expertos. Yo lo que me parece es que entiendo la idea de Javier, que si transformamos en que todo es una opinión o todo no es algo que está totalmente cierto, sino que es lo que nos parece, podríamos partir a partir de allí. Pero ¿por qué no también de un mínimo, de una cantidad mínima de cosas que no ponemos en discusión? Como si tuviéramos una base de algo. A eso me refiero. Cuando dabas el ejemplo del cirujano, se entiende perfectamente la diferencia entre una situación y otra, la previa.
pero se supone que el cirujano interprete una cantidad de hechos o de situaciones que da como fácticas, y después con el agregado y la nueva calidad de la tecnología podría llegar a ser de mejor calidad de eso, o podría tener información adicional. Sí, yo por eso planteo lo personal, que para mí la problemática de datos es una problemática política. Y yo milito en una cantidad de temas vinculados con datos porque creo en un futuro democrático. Digamos, es un tema, la política de las cosas, el libro ese de Latour de hace 15 años me pegó mucho y me parece fundamental para entender cómo las cosas están teniendo agencia, la tecnología en particular, y en la medida que nosotros no incorporamos en la discusión democrática esto, lo que decía Gustavo, es tenemos que acordar democráticamente ciertas características y no pretender utilizar el dato supuestamente objetivo como una forma autoritaria no democrática de gobernar. Que es una opinión totalmente Eso personal. coincido totalmente. Claro, no. Pero está muy bien aclarado. Muy interesante. Rolando. Y también es interesante en el camino entender que venimos hablando de los datos como un medio para otra cosa, o para mejorar un negocio, o mejorar una calidad de vida, o lo que fuera. Y hoy por hoy también los datos tienen su propia economía, porque son activos también, ¿no? Hoy en el mundo de los negocios tecnológicos hay fondos de venture capital que invierten en plataformas digitales que tal vez tienen de déficit en cuanto a su caja y su ciclo de facturación, que hoy por hoy no son negocios rentables, pero que son generadores de usuarios y capturadores de datos, y que esa capacidad de generar usuarios y capturar datos para una determinada plataforma tenga un potencial, aun cuando des un servicio costo cero, de que en determinado momento puedes vender algo por esa plataforma, o ya sea de comercializar con otra plataforma o venderle o cobrarle un fee a esos mismos usuarios, ¿no? Entonces hay hoy por hoy muchos modelos de negocio que están mirando eso, ¿no? Al dato como un activo y a la capacidad de las plataformas de generar usuarios como un activo, porque saben que después en algún momento van a monetizar algo, aun cuando pierdan. Está lleno de ejemplos, no solo en fintech, sino en otros tipos de negocios también, ¿no? Claro. Sí, es cierto, es muy cierto lo que estás diciendo, Marcelo. En las finanzas, sobre todo en las finanzas, cuando uno arma un presupuesto económico y financiero, tener información y tener datos de en qué momento o a quién le voy a comprar o cuánto, son los datos básicos que se tiene, y la tecnología que se emplea para gestionar con esos datos es realmente la que te permite tomar buenas o malas decisiones. Así que hace la diferencia eso. Eso. Creo que de las finanzas hay un aliado, de las finanzas y la economía hay un aliado importante a esa idea. Rolando. Bueno, para mí espectacular, muy interesante toda la presentación y la charla que se dio después. Y creo que es valioso para todos nuestros matriculados, porque nos da la perspectiva de una realidad digital que va a cambiar mucho nuestras profesiones y nuestro contexto de trabajo. Así que cuanto más sepamos de todas estas nuevas posibilidades, mejor para nosotros. Te agradezco, Gustavo, mucho la invitación, y a ustedes, Marcelo y Javier, también por lo que han participado. Así que por mi parte todo bien y muchas gracias. Rolando, Javier, Marcelo, muchas gracias por participar. Realmente todo este tema que ustedes han hablado es muy importante para la economía, para las finanzas, para nosotros, para el Consejo Profesional como comisión, tanto la comisión nuestra de Mercado de Capitales y Finanzas de Empresas, como la comisión de Tecnología que preside Rolando. Realmente no tengo nada más que decir. Realmente fue un tema que nos tenemos que ir desasnando y tenemos que ir incorporando. Tenemos muchas ganas de hacer eso, y con el trabajo y la interdisciplina y el trabajo en equipo posiblemente sea un buen camino para poder llevarlo adelante. Así que nuevamente del Consejo estamos agradecidos. A nivel de comisión es un gran gusto
trabajar con la Comisión de Tecnología, venimos trabajando también, además de estas reuniones, con otros encuentros, y tenemos un montón de puntos en común para también poder ofrecer nuestro granito de arena en alguna cuestión. Así que Javier, Marcelo, Rolando, un abrazo grande desde acá y estamos en contacto.